El título de la charla se llama Pensar y sentir en el barro, la cerámica de los huarpes. Les voy a mostrar lo que han sido las investigaciones sobre la cerámica arqueológica que hemos encontrado en el norte de la provincia de Mendoza, desde los primeros vestigios producidos y hace 2000 años atrás aproximadamente, hasta la cerámica que produjo la etnia huarpe, el pueblo huarpe, durante la dominación inca, pero también durante la colonia española. Así que vamos a presentar las diferencias que existen entre las primeras y estas últimas cerámicas de producción de nuestros pueblos originarios. Vamos a hablar de todos los descubrimientos que hemos hecho en relación a esa cerámica, que nos han llevado a entender cómo se organizaba la población, cómo organizaban el trabajo, cómo explotaban los recursos disponibles en el área y cómo en los diseños decorativos también están manifestándose lenguajes visuales que son del mundo andino y que están presentes en la cerámica de la población huarpe durante el periodo de dominación incaica e incluso durante la colonia. Y esos motivos estaban comunicando un montón de ideas que sí podían ser leídos por quienes sabían cómo decodificarlos. Así que vamos a hacer un paseo por todo lo que hemos trabajado con la cerámica de los pueblos originarios de Mendoza. Primero que nada, agradecer a Horacio y a Guillermo por haberme invitado a dar la charla. Tengo un especial cariño por los museos de historia natural porque fue el lugar donde nació mi vocación de estudiar antropología. Bueno, en ese momento no lo supe, pero bueno, está clarísimo que marcó un hito cuando yo tenía 10 años, en una charla, en una visita guiada. Se ve que el guía era una persona muy sensible y de una excelente charla porque realmente me abrió un mundo ante mis ojos. Y si bien todas estas colecciones relacionadas con la naturaleza, como a todos los niños y niñas nos encantaba, lo que más me llamó la atención fue la parte antropológica. Toda esa parte que estaba relacionada con los pueblos aborígenes, y se me abrió realmente, todavía me acuerdo exacto del día, y llegué a mi casa haciendo muchas preguntas. Así que hoy, casi, no sé, 40 años después o 35 años después, poder dar una charla en un museo de historia natural me parece una excelente oportunidad. Sobre todo porque hay estudiantes de la facultad, público interesado, porque hay niños y niñas que también quizá en esta experiencia ven, digamos, surgir vocaciones o intereses, no solo relacionados con la antropología, pero con todo lo que puede despertar el mundo de un museo y de las exposiciones. Bueno, pensar y sentir en el barro, la cerámica huarpe en el pasado. Les cuento que yo llegué a Mendoza hace 20 años y me tuve que involucrar en lo que era la arqueología mendocina y empezar a conocer sitios arqueológicos, tanto personalmente como por fotografías. Por ejemplo, este sitio es Agua de la Cueva, que Horacio lo presentó, que es este sitio que tiene uno de los fechados más antiguos, casi 11.000 años, o un poco más de 11.000 años de antigüedad, con una foto actual, donde se puede ver que hay un puesto dentro del sitio, y la foto donde está Pablo Saquero y estudiantes de arqueología y historia de acá de la Universidad Nacional de Cuyo, haciendo labores arqueológicas en este sitio tan importante. Quería mostrar un poco cómo son esos sitios donde trabajamos los arqueólogos. Esta imagen, ya la vieron hace un rato, nos muestra cómo es otro tipo de sitio. Agua de la Cueva está en la precordillera y los otros sitios, como el sitio donde se encuentra el Memorial de la Bandera, son sitios que están en plena ciudad de Mendoza, a 4 metros de profundidad en este caso. Trabajamos con maquinaria pesada acompañándonos, no quieta siempre, sino que también en funcionamiento, y trabajamos en estas labores de rescate que a veces son rápidas, pero otras veces toman mucho tiempo. Y es de estos sitios arqueológicos que nosotros recuperamos aquel material fragmentado y pequeño, como el que mostraba recién mi colega,
huesos muy fragmentados y pequeños, artefactos líticos o de concha que los arqueólogos nos dedicamos a analizar en profundidad. Estos objetos o estos elementos de la naturaleza, como pueden ser los huesos de animal, muchos de ellos fueron intervenidos por las manos humanas, intervenidos a través del consumo, por ejemplo, de comerse y procesar un animal, trozarlo y prepararlo en una fogata. Y en el caso, por ejemplo, del material lítico de piedra que tenemos allá, de preparar un nódulo, una roca, una piedrita, digamos, del campo y transformarla en un elemento que tiene funciones muy específicas. Funciones para raspar, funciones para cortar, la punta de dardo, de estónica que mencionaba Horacio, los elementos de adorno personal, como podemos ver ese molusco que han hecho una pequeña cuenta de collar o una chaquira. Este es el universo con el que trabajamos los arqueólogos. Trabajamos en distintas escalas. Podemos trabajar en escalas muy pequeñas analizando estos elementos que salen de los sitios arqueológicos que recuperamos y de repente en escalas muy grandes tratando de entender procesos de ocupación del espacio, de ocupación o explotación de los recursos naturales. Entonces, son distintas escalas. Lo que vamos a ver hoy es una escala quizás un poco más pequeña, centrándonos en una materialidad muy particular que es la cerámica. Ahí está. Voy a ser muy escueta. Las poblaciones humanas habitan Mendoza más o menos hace 12.000, 11.000 años, con esas ocupaciones en precordillera, pero solo hace unos 2.000 años, es decir, después de 10.000 años de ocupación, se empieza a producir cerámica. La cerámica es una innovación tecnológica que revolucionó la producción, el trabajo, revolucionó la forma de comer, revolucionó la forma de contener y de conservar los alimentos, y hoy tenemos la cerámica incorporada. Pensemos en nuestra casa, ¿qué es de cerámica? Desde el lavamanos hasta la taza, incluso los brackets que usamos en los dientes. Y la cerámica es un material sintético, es un material artificial que pasa por un proceso muy largo de producción, cuyo resultado nunca es igual a los elementos naturales que la componen. Por eso llamamos un material sintético, es como el vidrio. El vidrio es arena, silicia, que luego de un proceso de producción y de termoalteración en los hornos se transforma en una botella de vidrio, una copa. Es un material artificial sintético. Esta producción empieza a manifestarse en Mendoza hace 2.000 años atrás y todavía no tenemos muy claro cómo llega ese conocimiento, porque la tecnología es conocimiento. Es conocimiento, es saber cómo se hacen las cosas. Hacer una comida es tecnología, hacer una cerámica es tecnología, incluso hacer la cama es un conocimiento. Todos lo hacemos de distintas maneras porque lo aprendemos de distintas fuentes, de distintas maneras. Es muy probable, no es muy probable, es así que todos compartamos quizás una o dos formas de hacer una comida, pero hay otras partes en el mundo donde las cosas se hacen de otra forma porque hay otro aprendizaje y otro conocimiento involucrado. Y es muy probable que haya sido quizás contactándose con poblaciones del noroeste argentino, de San Juan, del otro lado de la cordillera, del lado chileno. Recordemos que no existían los Estados-nación, los espacios eran ocupados de otra manera, que este conocimiento llega a Mendoza y empieza a ser desarrollado por las poblaciones locales. Otro punto súper importante es que la cerámica aparece casi siempre en todo el mundo relacionado con la aparición de la agricultura. La agricultura también es una revolución en la vida de los seres humanos. Cambia nuestra forma de producir, la cantidad de alimentos, la forma de organizarnos socialmente. Para todos los que estudian o han leído un libro de historia o han ido a un museo, van a ver que estos famosos estados o estadios de desarrollo de la humanidad, siempre se dice, se pasa de cazador-recolector a agricultor, y eso implica una estabilidad en el territorio. ¿Por qué? Porque los cultivos hay que cuidarlos, porque la cerámica requiere un proceso que no nos permite estar constantemente moviéndonos,
Y si bien es muy bueno entender estos distintos estados, siempre hay que entender que no son estancos y no hay fronteras entre uno y otro. No es que éramos cazadores-recolectores y nos transformamos en agricultores y dejamos ese conocimiento pasado olvidado. Eso lo vamos a ir viendo también. Poroto, calabaza, maíz, también se hacía recolección de productos nativos como el algarrobo. Hemos encontrado en ese sitio el Memorial de la Bandera, donde estaba donde está actualmente la bandera de los Andes, restos de almidón, de maíz y de algarrobo en un tiesto cerámico de hace 2000 años atrás. Es decir, es la evidencia. Ese trabajo lógicamente lo hicimos con personas que se dedican a hacer análisis de microrestos de almidón, con lupas y microscopios y todo lo demás. Están asociados, y es increíble, la cerámica tiene pedacitos de vegetales cultivados y silvestres, que era lo que se consumía hace 2000 años. Bueno, actualmente también. Eso me parece siempre tan interesante. Los arqueólogos trabajamos en el pasado, pero estamos siempre pensando en el presente. Y cómo de repente los productos y los conocimientos que tenemos, a pesar de los cientos de años que pueden pasar, a veces siguen perviviendo. Este proceso fue lento. Acá tenemos la cerámica más antigua de Mendoza, que tiene 2000 años de antigüedad. Como ya vimos en la presentación anterior, es una cerámica gris, marrón, escasamente con una decoración que implicaba alterar la superficie con un palito, con un huesito, con las uñas, incluso con la yema de los dedos. Se hacía desplazamiento. Hay huellas digitales incluso impresas en la cerámica, desplazando el material en estado bastante húmedo. Y tenemos esta cerámica incluso con esas aplicaciones, a ver, lo voy a tapar por acá, estos mameloncitos. Y esta cerámica se empieza a producir más o menos hace 2000 años atrás, pero estas características tecnológicas se mantienen casi hasta el 1300 después de Cristo. Y esta cerámica, con estas características, tiene una amplia dispersión en toda Sudamérica. No es que sea igual, no es que viniera gente de otras partes a hacer esta cerámica, sino que hay un conocimiento que circula y que probablemente el conocimiento de este tipo de cerámica se generó en la zona de la Amazonía y empieza a circular y llega a lugares, digamos, tan meridionales como el sur de Chile, incluso acá, este es el límite, digamos, de producción cerámica en el centro de Mendoza. Por eso quizás estos atributos decorativos y estos colores, cuando vayamos a un museo de otro lugar de América, vamos a encontrar que se parece. Pero es porque hay conocimiento que está dando vuelta. Yo acá había puesto un pedacito de maíz, así como lo encontramos en los sitios arqueológicos. Y abajo vi una imagen de un maíz entero. Cuando nosotros hablamos de maíz, uno se imagina así un maíz grande, con muchos granos. Los restos que encontramos en los sitios arqueológicos pueden ir desde un almidón invisible a nuestros ojos hasta unos restos muy pequeñitos, la mayoría de las veces carbonizados. Así que este binomio cerámica y producto agrícola es súper importante en Mendoza y lleva a que las poblaciones que habían sido cazadoras recolectoras durante casi 10.000 años empiecen a vivir, a organizarse de otra manera. Estas innovaciones fueron innovaciones tecnológicas y habrían estimulado y estimularon el asentamiento estable. Estamos hablando, cuando se mostró en la presentación anterior, esos sitios antiguos, cuando las personas tenían que salir a recolectar alimentos, volver y quizás hacer circuitos muy grandes a nivel territorial para poder ir buscando recursos en relación a la estacionalidad. Los recursos no son los mismos en verano, en invierno, en primavera, entonces las poblaciones altamente móviles circulaban entre tierras bajas, inclusive las tierras de la zona de planicie, piedemonte, precordillera, valles intercordilleranos e incluso en la zona cordillerana, casi frontera con Chile. Y es muy probable que las poblaciones iban y venían.
cruzando la cordillera. El asentamiento estable queda claramente reflejado en esa evidencia de las casas semisubterráneas, estas casas redonditas que mostraban recién. Son casas con de estructuras de vegetal, de madera, cubiertas de barro, y nosotros la imagen mental que tenemos más o menos la que vemos en estas dos imágenes. Yo estaba buscando imágenes de agricultores y encontré esta imagen que me gustó bastante, pero son estas imágenes idealizadas. ¿Por qué? Porque los maíces están a esta altura más o menos. Es muy probable que las plantas de maíz hayan sido más pequeñas, por lo menos a partir de los restos que hemos encontrado en los sitios arqueológicos, y no en la densidad que esta representación artística muestra. Pero sí son muy buenas para empezar a tener una imagen mental de esos procesos que sucedieron hace más o menos 2000 años. Ellos tienen cestos, están recogiendo con cestos. La cestería y el trabajo con vegetales siempre ha sido muy importante, y lo que vamos a ver hoy con la construcción de la balsa de Totora es fundamental en las sociedades, en casi todas las sociedades, donde los vegetales son un recurso muy importante, no solo para el consumo, sino para la elaboración de elementos y artefactos. Esta imagen de acá me gustó mucho, quizás la han visto en el diario, ha circulado muchísimo, ha salido en todos los diarios del mundo, y porque estaba buscando una imagen de cazadores-recolectores. Y hace muy poquito, una universidad norteamericana trabajando en Perú encontró una tumba de una mujer que vivió hace 9000 años con una gran cantidad de artefactos relacionados con la caza, la cacería. Y me interesó porque cuando hablo de estas imágenes que tenemos del pasado, son imágenes relacionadas a cómo se relata y se construye en las historias del pasado. Y nosotros en general pensamos que los cazadores-recolectores son siempre hombres. Se sabía que las mujeres eran cazadoras también, pero este hallazgo que ha sido representado en esa pintura, esta es la referencia de la Universidad de Davis, es muy interesante porque nos permite empezar a cambiar esas imágenes que tenemos del pasado, y ese, lógicamente, que es a partir de un conocimiento. Las mujeres también cazaban y recolectaban, así como los hombres, y las mujeres participaban del proceso agrícola y de producción cerámica igual que los hombres, porque hay hombres que son ceramistas. Entonces, muy interesante, que lo quería traer acá a la charla de hoy, esta idea de cómo el conocimiento que se elabora a partir del trabajo científico de antropólogos, de biólogos, de gente dedicada a la ecología, nos ayudan a entender el pasado desde nuevas perspectivas. Eso también me parece interesante traerlo acá. Hace un rato se habló de la cerámica grega. Esta cerámica, más o menos a partir de los fechados que hemos hecho nosotros por termoluminiscencia, que es un método de fechado que se aplica directamente a la cerámica, no es al carbono o a los huesos como el carbono 14. Hemos fechado la cerámica Agrelo, que es la cerámica del norte de Mendoza, más o menos entre el siglo VIII y el siglo XIII después de Cristo. Si bien los fechados por carbono 14 indican una dispersión temporal mucho más amplia. Esta cerámica se sigue produciendo hasta el 1200, 1300 después de Cristo y tiene características bastante parecidas a esa cerámica que empezó a manufacturarse hace 2000 años. Estos le llamamos mamelones, que en realidad son asas que no tienen funcionalidad de asa porque son muy chiquititas. Estamos hablando de piezas bastante grandes con intervención de la superficie con algún elemento. Estas piezas, esta pieza no la he estudiado específicamente, pero está en el Museo Canals-Frau de la Facultad de Filosofía y Letras, y está en una parte reconstruida, si la ven, con yeso. Así que ahí la podemos ver, digamos, levantada en la imagen de la derecha. Acá tenemos otra imagen de la cerámica Agrelo, pero encontramos cosas como esta, fragmentos muy pequeños en la zona de la valle, que parecen a lo antiguo, pero están pintadas de rojo, cosa que no estaba consignada en ningún trabajo arqueológico.
Ah, pero la pintura se incorpora con la llegada de los incas. Acá tenemos cerámica antigua ya pintada de rojo. Y no es óxido, es pintura. Es pintura que está adherida, como un esmalte. Es decir, no se sale con el agua. Piezas mucho más anaranjadas, casi rojas. Acá en la foto no se ve bien, pero con decoraciones de chevrón. Esas decoraciones que parecen grecas. Bueno, esta imagen con estos mamelones pequeños, esto sería lo que conoceríamos como un agrelo como tradicional. Estas imágenes que son las que podemos recuperar de la bibliografía, otro tipo de decoraciones que hoy no encontramos en los sitios arqueológicos, y esto es la técnica del desplazado con la yema del dedo. Quedan huellas dactilares acá, pero siempre en la cerámica, sobre todo en esta, que no tiene un proceso posterior de alisado. Los que hacen cerámica o han estudiado algo de cerámica lo van a saber. La cerámica, cuando se construye, tiene varios procesos. Uno de esos procesos es intervenir la superficie. La puedes intervenir con pintura o de forma mecánica, con un palito, con una piedrita. Esta cerámica no tiene esa intervención, si bien la dibujan, así que han quedado muchísimas huellas digitales en esta cerámica impresa. Entonces, cuando hablamos de cerámica agrelo, también tener una idea de que puede ser mucho más variable de lo que quizás podemos ver en una vitrina en un museo. Se puede tener otros colores. Y la pregunta que nos hacemos los arqueólogos, ¿será agrelo o será algo que era contemporáneo agrelo pero que no? Y ahí empiezan nuestras investigaciones y empezamos a hacer arqueometría y empezamos a hacer un montón de trabajo, digamos, de detalle. La cerámica agrelo la hemos trabajado, pero no con la intensidad, al menos en mi caso, con que he trabajado la cerámica Biluco. La cerámica Biluco es la cerámica de los Huarpes. Estos trabajos empezaron, las primeras descripciones son las de Bowman, por allá por el año 1908, descripciones que describen de cómo es la vasija, cosas bastante, digamos, generales, pero que quedaron registradas y que es muy importante porque algunas de las piezas que él vio hoy no las tenemos accesibles, no están en los depósitos. Luego hubo otros arqueólogos que hicieron empezaron con esta idea, sobre todo, ¿de dónde viene la cerámica Biluco? ¿Es de los Huarpes? No, se parece mucho más a la cerámica diaguita. ¿A la diaguita de dónde? ¿Del noroeste o del lado chileno? Entonces, la empezaban a tratar de relacionar con otras producciones cerámicas conocidas y quizás más estudiadas, o quizás con mayor difusión entre los investigadores, que esta cerámica que fue descubierta con las excavaciones que se hicieron a principios del siglo XX en el Valle de Uco, en el cementerio de Biluco, en el cementerio de Sepulturas, pero todos esos sitios en el Valle de Uco. Esta cerámica en específico es del Valle de Uspallata y está asociada a un tambo incaico. Si bien su forma es muy incaica, porque estas cabecitas de pajarito o de pato, el famoso plato pato de los incas, se encuentra en Mendoza, pero tiene atributos que indican que probablemente fue hecha acá, es decir, no fue traída de otro lugar, como sí sucede. Encontramos cerámica cusqueña, cerámica dieguita traída de otros lugares en los sitios arqueológicos incaicos. Me gusta mucho la foto además porque está bastante bien lograda. Entonces empecé a entrar en este mundo de la cerámica Biluco hace más o menos 20 años, entendiendo que la cerámica Biluco había sido producida por los Huarpes antes de la llegada de los incas, siguió produciéndose cuando ya los incas ingresaron y había algunos elementos que se presentaban en los sitios coloniales. Y de esos sitios obtenemos material. La cerámica Biluco, logramos definir dos tipos de cerámica. Luego, diría, de los primeros 7 años de investigación, logramos empezar a afinar la cronología. Humberto Lagiglia, Tito Lagiglia, quizás a alguno le suene, fue un gran arqueólogo mendocino radicado en San Rafael, él estudió en La Plata. Él había hecho esta propuesta de que la cerámica Biluco se había producido antes de la llegada de los incas, y la verdad que las investigaciones que he realizado sobre material de colección de museo, que es este que vemos acá, material entero que proviene de contextos funerarios, de cementerios, y de los fragmentos cerámicos que vamos a ver más adelante, indican que la cerámica Biluco, es decir, la cerámica de los Huarpes, se empieza a producir desde que llegan los incas hacia adelante.
La forma, la imposición, hay muchas palabras que podemos usar, pero hay que ser bastante cautos. ¿Por qué la población local empieza a producir esta cerámica? Es muy probable que los incas, en realidad la población que durante el periodo de dominación inca llega a Mendoza, que a veces no son incas cusqueños, de Guitar chileno, población del noroeste argentino. Cuando hablamos de los incas hablamos de una heterogeneidad de población que está llevando a cabo la dominación de forma concreta. Probablemente gente del Cusco no haya venido acá, o quizás han pasado cuando en tiempos muy tempranos se deposita la capacocha, la ofrenda ritual en el Cerro Aconcagua, del niño de la Aconcagua. Pero bueno, ¿quiénes estaban dominando? Tenemos algunas evidencias, pero esta es la evidencia más fuerte, es la cerámica de la población local. Y la cerámica de la población local está mediada por una serie de formas y decoraciones que vienen de otra parte. Es decir, esto es conocimiento que venía del Cusco, del noroeste argentino, que se reformula y se resignifica acá, en la zona más meridional del Imperio Incaico. Este material, como les digo, es material de contexto funerario, está entero o reconstruido, pero no es del periodo de dominación incaica en sí, sino que es del periodo de contacto hispano e incluso colonial temprano. Acá tenemos un poquito otras piezas. Este contexto es bastante interesante porque es un contexto de la zona de Aguamarga, en Tupungato, donde se encontró cerámica. Estas cerámicas son 2 vasijas, son piezas distintas, 2 platos ornitomorfos, 2 jarras y 2 queros, y estas vasijas que son formas bien típicas incaicas. Este es un aribaloide, el de más de la derecha, y el de acá, el que tiene esa asa como atravesada, es un arizán. Y se encontraron en un contexto funerario con algunos elementos españoles que son bien característicos de las ofrendas incaicas. En los enterratorios incaicos aparecen mucho estas piezas que le llaman vasijas gemelas. Estas vasijas gemelas yo me dediqué a medirlas y a estudiarlas, hicimos análisis estadístico para evaluar si morfométricamente eran parecidas, y la verdad que las desviaciones estándar dan a que son casi idénticas, a pesar de que es una cerámica que puede tener quizás a simple vista ciertas, digamos, elementos como artesanales, que no es una cerámica súper pulida o muy fina como uno lo tendría, digamos, imaginado. Son piezas que son métricamente idénticas, donde las decoraciones son iguales casi, y donde probablemente fueron quizás hechas por un mismo artesano. ¿Se encontraron en el mismo contexto? Sí. Y esta de acá también. Y eso es lo interesante, que cuando analizamos los objetos, los artefactos arqueológicos, es que empezamos con una idea y de repente estamos viendo a un artesano detrás de acá. Está pasando cerca. Entonces es muy interesante cómo la arqueología a veces nos lleva a, lógicamente no vamos a poder ni el nombre, ni el apellido, ni saber si era un hombre o una mujer, pero estamos viendo a un artesano en 6 piezas rescatadas de un cementerio. Y esto es un tema que conversamos mucho las personas que nos dedicamos al análisis de artefactos, no solo de cerámica, sino que de lítico. Acá hay expertos en lítico. De repente empezás a ver a personas detrás de los objetos. Entonces, esos objetos representan a una comunidad, representan una sociedad, pero también estás viendo la individualidad. Y esa individualidad, lógicamente, está mediada por el contexto histórico, social y por todo este conocimiento que les vengo hablando hace rato, que circula. Estas personas, los artesanos huarpes que manufacturaron esto en el periodo de contacto o colonial temprano, no tenemos fechas específicas, tenían un conocimiento de las materias primas locales que era fantástico. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero incorporaron elementos decorativos que llegaron con la dominación incaica. Pero lo más increíble, como vamos a ver más adelante, que esos elementos no son cusqueños,
son de Ayita, son de Chile Central, son elementos propios, cosas que aparecen en el noroeste argentino. Entonces son piezas sincréticas, pero que en realidad no es una mezcla de cosas, sino que es una resignificación propia y particular de una cultura y de un grupo de artesanos. Acá tenemos otra imagen. Esta jarra es muy particular, es muy fina y se encontró acá en un cementerio en Godoy Cruz. Todas estas piezas fueron recuperadas en la primera mitad del siglo XX, muchas de esas por obreros que llamaban al museo y que iba Carlos Rusconi, que era el director de este museo, a recuperarlas y hacía registro estratigráfico, recuperaba las piezas. Es una labor fantástica relacionada con recuperar aquello que salía en obras de construcción de edificio, que bueno, recién también contaba. Pero también tenemos otra realidad, que es la cerámica que aparece en nuestros contextos arqueológicos excavados por nosotros. Lógicamente esto no es igual a esas lindísimas piezas enteras, pero que esas piezas enteras representan un contexto funerario. Los cementerios son contextos relacionados con las creencias, el simbolismo, la cosmovisión. Y acá estamos encontrando cerámica que está en los contextos domésticos, en el contexto donde se come, donde se prepara comida, donde se duerme, donde se vive la vida cotidiana. Es cerámica totalmente distinta. Bueno, y ahí pueden ver esos perfiles del área fundacional, esos perfiles que veíamos recién. Esta es la cerámica más entera que encontramos. Si bien está fragmentada y algunas las hemos tenido que pegar, reconstruir. La cerámica más entera que encontramos en el área fundacional, cerámica biluco, esto es un biluco inca, que es la cerámica con atributos, como les decía recién, del proceso de dominación incaica y que tiene un montón de elementos de distintas partes. Esta cerámica fue usada para comer, los trabajos desarrollados por Leonardo Castillo, que está allá atrás, él trabajó con toda la cerámica usada para cocinar, esa cerámica que está negra, hollinada, que es cerámica que en realidad no tiene quizás esta decoración, pero cuyas propiedades de las pastas son especiales para someterlas al calor, para poder hervir comida, para poder cocinar. Si bien no son tan atractivas visualmente, el conocimiento tecnológico está en otro lado, está en la resistencia y propiedad de las pastas. Acá tenemos, que quise poner esta foto porque otro de los contextos excavados en la área fundacional, para que tengan una dimensión, bueno, un poco de cómo trabajamos, pero también de dónde provienen los restos que estamos presentando acá. El gran sitio arqueológico del cual provienen muchas de las piezas que hemos visto de fragmentos provienen del sitio Ruinas de San Francisco, donde estaba la iglesia de los jesuitas. Y la cerámica biluco, no de ese sitio, pero en un sitio que está al ladito, esas cabecitas de camélido, esas dos, son cabecitas de camélido, parece una cabecita de guanaco, esa incluso con la boca abierta, es un hallazgo único en la provincia. Siempre hemos encontrado, si encontramos apéndices zoomorfos, encontramos las cabecitas ornitomorfas, es decir, de pájaro, de loro en general, acá, o de pato. Pero no habíamos encontrado camelio, y esto es bien característico de la cerámica cusqueña. La cerámica producida en el Cusco tenía cabecitas de camelio, y acá en Mendoza, a miles de kilómetros de distancia, estamos encontrando una producción local, con materias primas locales y con artesanos locales, representando imágenes y símbolos que llegan con un proceso de dominación, que es complejo y que le cambió claramente la vida a las poblaciones locales huarpes. Este es el trabajo, que es muy lindo, que hicimos con Vanina Tovar, una arqueóloga de acá de Mendoza, donde, como yo había trabajado con la gran parte de las piezas que están en las colecciones del Museo Moyano, del Museo de Historia Natural de San Rafael y del Museo de la Facultad de Filosofía y Letras del Canals-Frau, y me dediqué a dibujar todos los diseños. Le ponía un papel film a las vasijas y con un fibrón iba dibujando e hice el dibujo técnico de cada vasija a escala 1 a 1. Entonces dibujo la vasija, bueno, un dibujo técnico de cerámica es bien interesante porque representas una parte cómo se ve por digamos, la superficie, otra parte que se ve cómo es la sección cortada, y dibujé toda la cerámica, todos los motivos decorativos. Y esta información la tomó Vanina Tovar y se dedicó a analizar
cada elemento decorativo, cada punto, cada pestaña, cada línea, cada conjunción de color, rojo, negro, negro, rojo, contando incluso la cantidad de elementos que hay por color. Es un trabajo muy intensivo, siguiendo una metodología muy específica que la desarrolla mucho una arqueóloga chilena, Paola González, para la cerámica de Aguita, que es una cerámica exquisita, con un nivel de decoración, una figura casi única en el mundo, y que se basa en análisis cristalográfico. Porque se analiza no solo los elementos, sino que se analiza cómo se reflejan los elementos. Arriba, abajo, en diagonal, cómo los elementos se replican. Entonces lo que se estudia son los motivos decorativos y los patrones geométricos y de reflexión, de cómo se reflejan como un espejo en estos diseños biluco, en esta cerámica hecha con los guantes. Y los resultados fueron muy lindos porque acá pudimos descubrir y pudimos decir con certeza que hay diseños y patrones que son cusqueños, que están en la cerámica diaguita inca chilena. Hay elementos que son del noroeste argentino y hay elementos que son propiamente locales. Entonces, a partir del análisis de la decoración, del diseño, que esto es algo, digamos, mucho más relacionado con el arte, pudimos dar con el origen de los motivos decorativos. Y como el motivo decorativo es un conocimiento, uno pinta como aprende a pintar, o como le dicen que pinte también, y pudimos ver de dónde estaban viniendo. Entonces empezamos a como hilar más fino qué conocimientos estaban involucrados, y cuando hablamos de qué conocimientos también qué personas estuvieron involucradas en la dominación incaica en Mendoza. Si nosotros encontramos patrones cusqueños, encontramos patrones de Aguita, encontramos patrones del noreste argentino, probablemente hubo gente también relacionada con traer ese conocimiento. Entonces estamos hilando más fino, no solamente en cómo se hace la cerámica, sino en entender cómo fue el proceso de dominación incaica y qué poblaciones estuvieron de algún modo presentes, como digamos físicamente o a través de objetos, porque también se copia de objetos, en el proceso de dominación. Es decir, estamos colaborando a entender cómo fue el proceso de dominación inca y lógicamente entendiendo cómo las poblaciones locales huarpes vivieron, produjeron y cómo se organizaron durante el proceso de dominación incaica acá, en el Valle de Mendoza, no en el Valle de Uspallata, donde estaban probablemente trabajando en los tambos, trabajando de otra manera. Acá trabajaban de una forma, al parecer, mucho más controlada, digamos, por ellos mismos. No estaban produciendo a gran escala, no estaban produciendo en grandes talleres, sino que probablemente a nivel familiar o de grupo huarpe estaban produciendo un grupito de artesanos, alfareros, para su población. Y hay mucha variedad, es decir, habían varios grupos de alfareros trabajando acá en el Valle de Mendoza y probablemente en otras partes. Ya con esto empezamos a cerrar. Otro elemento súper interesante es que cuando, analizando la cerámica, ya vamos a ver un poco cómo la analizamos, pero son unas poquitas diapos, empezamos a encontrar una cerámica rara, que era biluco, pero decíamos, ay, pero esto tiene, como parece una mayólica. Las mayólicas es la cerámica que traían los españoles, esa cerámica que está como esmaltada blanca, con decoraciones azules. Acá Lorena sabe de esa cerámica importada, pero como que nos costaba, a ver, uno la ve, pero a veces tenés que hacer un proceso que lleva un tiempo porque veíamos cosas como estas asociadas a esos platos, que esto es un típico pie de compotera incaico. Esto es inca, este elemento morfológico es inca, pero lo encontrábamos con una cuenta veneciana, que son las cuentas, llegan a América muy tempranamente y se usan como moneda de intercambio entre los conquistadores y las poblaciones nativas, con fauna local y fauna introducida. Veíamos cerdo, pero también veíamos camélidos, probablemente guanaco, y veíamos cerámica biluco que tenía aspecto como de lo típico biluco incaico,
pero relacionado con cosas de los españoles. Entonces decíamos, sí, no, esto es un contacto colonial, donde hay elementos indígenas, pero empezamos a encontrar cerámicas que eran distintas. Y después de un tiempo de trabajo, estas eran, todas estas de acá y estas de acá. Este es un plato estos son dos platitos de mayólica acá del área fundacional, pedacitos. Y hablando con Horacio y con Valeria Zorrilla, que en ese momento estaba bastante metida en el tema de la mayólica hace unos años atrás, dijimos, ¿y si estos son platos de mayólica hechos por las poblaciones locales durante la colonia? Es decir, platos que imitan formas de mayólica durante la colonia. No, pero la pasta es biluco incaica, porque además si bien trabajamos con microscopía, como vamos a ver más adelante, nosotros tenemos una lupa binocular, entonces con un alicate sacamos una puntita y hemos hecho unos patrones yo creo que a esta altura cientos de tipos de pasta cerámica. Entonces yo agarro un pedacito, no, esto es típico biluco, inca, no, Cristi, pero los platos, eso es una forma de plato, entonces me empecé a contactar con colegas del noroeste argentino, colegas chilenas, les mandaba fotos, porque eso es lo que hacemos mucho los investigadores, empezamos a preguntar, ¿alguien ha visto algo parecido? ¿A ti en el no te parece? No, nada. El asunto es que estos platos están apareciendo en la ciudad de Mendoza, no son demasiado abundantes, pero solo aparecen acá. Creo que hay algunos elementos en la valle que han excavado otros colegas, pero no han tenido oportunidad de verlo, pero sí son muy característicos de la ciudad de Mendoza para siglo XVI y siglo XVII. Entonces uno dice, bueno, es cerámica hecha por artesanos que tienen un conocimiento ancestral. El conocimiento ancestral es cómo se hace, dónde voy a buscar la arcilla, qué arena le pongo, qué color obtengo después de la cocción, porque esto es el color natural, el color de la superficie. Eso no lo hace primero cualquier persona, no es algo que se te ocurra. Hay un conocimiento antiguo en esos alfareros coloniales que sigue después de por lo menos un siglo, 2 siglos presente en la ciudad de Mendoza. Estas decoraciones no son españolas, menos los pigmentos. Estamos usando rojo y negro, que eran los colores que usábamos en la cerámica biluco. Y este patrón alternado de rojo-negro es un patrón andino muy característico que se sigue usando hasta el día de hoy. Entonces, empezamos a ver cerámica manufacturada por indígenas, que era algo que no estaba escrito en los documentos antiguos, en los documentos coloniales, de los que hablaba Horacio en un principio, y cuando vemos cerámica producida por indígenas, y cuando sabemos que son los huarpes quienes produjeron esa cerámica durante el proceso de dominación incaica, dijimos, ¿quiénes están produciendo esto? Vamos a los documentos antiguos, y los documentos escritos no hablan de huarpes, hablan de indios. Pero porque era una forma de incluir en una sola gran categoría a personas que tenían un origen étnico específico. ¿Por qué? Porque es más fácil decir indio que decir huarpe, y no es más fácil, también tiene unas connotaciones relacionadas con despojar de identidad étnica a los grupos locales. Entonces, cuando decimos vivían los huarpes en la ciudad de Mendoza en el siglo XVI, XVII, estamos hablando de esta cerámica incluso en contexto del siglo XVIII, esta cerámica nos lleva a decir que sí. Y tú dices, no, pero es que los libros no dicen eso. Bueno, los libros los escriben con un lenguaje, un vocabulario que también ha tenido una connotación. Estamos hablando de que se había despojado a esas personas de sus tierras, siglos antes, y que seguían grupos reducidos en la zona que no querían ser dominados, en la zona de la valle, y huarpes que se habían arrancado al sur, y huarpes que habían sido llevados en mita a Chile a trabajar en los lavaderos de oro, y los estamos viendo a través de su cultura material. Entonces, cuando Horacio decía, la documentación escrita y la materialidad arqueológica se complementan, pero no siempre es una complementación simétrica. Estas personas, estos alfareros, tuvieron libertad de producción, digo, no es que fueran libres, pero sí pudieron experimentar en talleres controlados por los españoles.
Estos platos, incluso hay uno que tiene que lo descubrimos haciendo microscopía electrónica, tiene un resto de esmalte adentro, es como que le cayó un polvito de esmalte y cuando se coció, el esmalte salió por un poro y brotó. Sí, estas personas están experimentando, están creando y siguen comunicando en este tipo de diseños y lenguaje ideas que no pueden ser leídas por los españoles tampoco. Porque el lenguaje no es solo hablado y escrito, el lenguaje está inserto en cada uno de los diseños de las cosas que llevamos encima. Y no solo de los diseños, sino de cómo están hechas, es decir, de su materialidad, de su tecnología, de cómo están construidas. Bueno, acá ya cerramos. No quería poner esto al principio porque quería cerrar con los estudios de la cerámica arqueológica, cuando yo les hablaba al principio de las imágenes, cuando uno se imagina, como no podemos tener digamos, un visor para ver el pasado, hay un gran artista chileno que hace esta reconstrucción. Estas son hechas a lápiz, que es... ahí se me fue en este momento el nombre, después si a alguien le interesa se lo busco y se lo paso por mail, no hay ningún problema. Me parece que es una imagen quizás cercana a lo que pudo haber sido el pasado. Estamos hablando del otro lado de la cordillera, pero son muy interesantes para hacernos una idea. Esto es una quema en un horno a cielo abierto en Toconce, que es el altiplano chileno, frontera con Bolivia, donde se han hecho estudios etnohistóricos, etnoarqueológicos y donde se ha trabajado mucho con la producción cerámica. Acá es un señor en el que es el alfarero. Es muy difícil tomar una foto de un alfarero tradicional produciendo y quemando sus piezas porque guardan muy bien su conocimiento. Y esta es la idea que cuando uno trabaja con los alfareros del pasado y las producciones del pasado, quizás son las ideas esas que circulan. ¿Cómo te imaginas a esa persona haciendo una quema a cielo abierto? Acá no usan horno cerrado. Y bueno, esta otra imagen no tiene que ver con la cerámica, pero siempre la uso también porque me evoca lo mismo. Yo trabajo con la cerámica de los huarpes y no existe ninguna pintura, dibujo o relato que diga cómo los huarpes manufacturaban. Pero Roy Mattons sí recreó y probablemente hizo esta pintura para dejar registrada la forma y el lugar a cómo se hacían los cestos, que es otra producción, pero me interesa mucho porque es de la población huarpe y que porque nos puede evocar una idea de lo que pudo haber sido el trabajo de la cerámica en el pasado. Digo, no tenemos imágenes, pero estas imágenes siempre nos sirven y en este caso el artista capta en el gesto más que lo que puede captar quizá una fotografía. Y bueno, nuestros trabajos hacemos esto. Cuando mostramos la cerámica, en realidad nosotros trabajamos muchísimo con petrografía, trabajamos con Brígida Castro de Machuca, que por ahí puse una foto de ella, porque con esta técnica, que es una técnica de la geología, nosotros analizamos la proveniencia de las pastas o la composición de las pastas en su fracción de arena, en este caso vidrios. Se usa téfera volcánica de la zona del Borbollón para hacer la cerámica de los huarpes, así que los alfareros después, si quieren, podemos conversar en detalle sobre eso. Y se usa el granito de Cacheuta. El stock granítico de Cacheuta es una masa, es un cerro de granito muy característico, y hay cerámica biluco hecha solo con vidrio volcánico y solo con granito de Cacheuta. Hay otras hechas con otro tipo de arenas, pero esto nos ha permitido localizar de forma muy precisa de dónde estaban sacando las materias primas. El uso de vidrio no es solo en Mendoza. Durante el periodo de expansión incaica aparece en el NOA, en Mendoza y en Chile, y estaría relacionado con la dominación de las áreas más meridionales. ¿Pero por qué vidrio volcánico? Bueno, hay una arqueóloga que se dedica a los estudios cerámicos de manera fantástica, que es Beatriz Cremonte, en el noroeste argentino, y ella ha propuesto que probablemente esté relacionado con los volcanes. Los volcanes son figuras muy importantes, probablemente huacas, muy importantes, y que la erupción volcánica y el vidrio volcánico que queda en los depósitos de tefra estén siendo parte por algún motivo simbólico o de cosmovisión. La cerámica contiene el producto de lo que escupe el volcán, y eso
Lo estuvimos hablando el otro día en un simposio, en un congreso con otros colegas del noroeste argentino. Bueno, esto de abajo eso es microscopía de barrido, que usamos el microscopio electrónico acá que está en el CCT, porque con esto, bueno, analizamos la composición, también cómo está hecha. Estas imágenes también son de microscopía de barrido. No sé si ven que hay unas huellas como horizontales. Integrando la información de microscopía de barrido con la información de petrografía, llegamos a entender que probablemente la cerámica durante el periodo de dominación, durante la colonia, esa cerámica biluco-colonial, tiene este proceso de producción. Se produce con rodete o chorizo, se moldea con la mano, se termina casi completa con la mano y luego probablemente se alisa contorno. Pero no se hace 100% contorno. Hay un conocimiento ancestral y un conocimiento traído por los españoles. El torno fue traído por los españoles. Así que bueno, todo esto, como ven, usamos distintas técnicas que nos brinda otras disciplinas, por eso trabajamos con geólogos, hemos trabajado con químicos, y mostrarle cómo es un poco el proceso de trabajo. Esta foto la tomamos acá afuera, el año 2004 yo creo, o sea soy yo, quizás ya no me reconozco cuando veo la foto. Tenía menos de 30 años. Estaba haciendo el relevamiento de las vasijas biluco de acá del Museo Moyano, las hice más o menos entre el año 2004 y 2005, y esa foto la tomó Juan Carlos Rusconi, que era hijo de Carlos Rusconi, el arqueólogo que fue acá, el director. Esta foto es un mes antes de la pandemia, en un museo de La Plata, también relevando material. Así es como trabajamos, no solamente trabajamos en los sitios arqueológicos, sino que trabajamos en los laboratorios. Ella es Brígida Castro de Machuca, no puedo dejar de mencionarla porque ha sido clave. Ella es geóloga, se dedica a geología de San Juan, pero ha sido clave porque ella se apasionó por esto. Ella estudia rocas, pero acá está estudiando cerámica, y se apasionó por el tema cultural, porque en el fondo lo que estamos analizando es cultura. Pero ella es la que analiza cada una de estas piedritas. Nos enseñó, algo hacemos, pero hay que estudiar bastante. Brígida Castro de Machuca. Vanina Tovar, que es la arqueóloga con la que trabajamos en todo el tema de los diseños cerámicos, que bueno, ahora está estudiando huipiles en Chiapas, está trabajando con las comunidades mayas, de las mujeres que tejen huipiles en una localidad especial, porque sigue estudiando el tema del diseño, la simbología y la cosmovisión en los diseños. Empezó con la cerámica huarpe, ahora está allá estudiando textiles. Y Leonardo, que está allá, que le tocó trabajar con la cerámica que no está decorada, la cerámica, digamos, usada para cocinar, pero que también ha sido parte de este proceso que ha sido estudiar la cerámica prehispánica o precolonial de acá del norte de Mendoza. Tenemos también al equipo de arqueólogas que trabaja con la cerámica histórica. Acá tenemos a la representante Lorena. A Horacio también lo menciono como parte porque todo esto que hablamos, que yo les cuento, es un proceso de reflexión conjunto. La arqueología, como gran parte de las ciencias sociales, y las ciencias también naturales, no avanza si no conversamos entre los que manejamos distintos conocimientos. Y bueno, Horacio, como director del museo del área fundacional durante mucho tiempo, su conocimiento nos ha permitido avanzar, porque esto es un ida y vuelta, estar pensando, estar estudiando, estar leyendo. Y muchas gracias por su atención.